Entonces quiero conocer ahí su opinión, nos manda el mensaje al 97 27 39 93. Licenciado, vivimos la cultura de la sospecha y estamos en un año muy trascendental por el tema electoral, pero para muchos todas estas leyes van orientadas a tratar de tener un control de las instituciones para fines de planes políticos, algunos hablan de constituyente o cambios a la reelección, ampliación del periodo presidencial, etcétera. Vivimos sospechando y especulando. Pero ¿cómo valora usted este inicio de año y con estas iniciativas que hay, como la Ciudad Modelo, el juicio político y todo esto que se está abordando prácticamente a la ligera en el Congreso Nacional, ya que ya la próxima semana la aprobarían ahorita y lo ratificarían la próxima semana en una nueva legislatura? Bueno, yo en principio agradezco la oportunidad de conversar aquí con mi buen amigo Harry Dixon. Yo pensaba que este era un gobierno de transición. No es poco un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un rompimiento de todo el orden constitucional y obviamente el gobierno que sucede a ese golpe de Estado es un gobierno que tiene que recuperar cierta estabilidad que nosotros habíamos logrado antes del golpe de Estado. Entonces, yo creí que en un principio el gobierno del presidente Lobo Sosa sería un gobierno de transición. Y aquí hay una polémica, una transición hacia dónde, ¿verdad? Hacia una profundización de la democracia o una transición hacia atrás, hacia un esquema con el cual los hondureños no hemos estado contentos. Lamentablemente creo que este gobierno es una continuación, una continuidad de la crisis que estalla en junio de 2009. Por diversas razones, el presidente Lobo priorizó el reconocimiento internacional, pero no profundizó en las causas que dieron origen del golpe de Estado y esas están ahí latentes y yo creo que en el fondo de todo esto hay ahí un problema real en el país y es que tenemos un modelo de gestión de la política que ya hizo crisis. El clientelismo político ya es insostenible desde el punto de vista financiero. También la sociedad hondureña es cada vez más intolerante con este esquema de privilegios, como decía Jari. Yo creo que yo lo veo de esta manera, es decir, la mayoría de los ciudadanos cuando vamos a una tienda a comprar bueno, desde combustible, pagamos impuestos y no hay ninguna exoneración. Entonces, ¿por qué tiene que haber privilegios para unos pocos? El caso, por ejemplo, las comidas rápidas, tienen Bueno, algunas exoneraciones fiscales, pero el precio que usted paga de la hamburguesa viene con impuesto. sí, es que es caro, ¿verdad? Yo precisamente ayer estaba en Danlí y me comí un buen plato de comida increíblemente barato, ¿verdad? Porque uno ha perdido esas capacidades. Entonces, yo sí creo que un tema fundamental es que esta sociedad es una sociedad de privilegios para unos pocos hondureños y extranjeros. Y eso no puede seguir. Esto es parte de la crisis que estamos viendo. Por otro lado, yo creo que también es una sociedad de rumor. Eh, yo confío en que en noviembre de este año nosotros tengamos elecciones generales. Entonces, en ese sentido, creo que puedo entender el tema de las exoneraciones. Viene un nuevo gobierno y yo sí creo que se necesita un nuevo pacto político en el país. Finalmente, no podemos desconocer las raíces de la crisis. Y lo lamentable de esto es que en este tema de la crisis y soluciones, en esta Cámara hablábamos de que parece ser que hay un consenso, ¿verdad?, para impulsar todas estas reformas. Pero es un consenso en el que se refleja en el Congreso, pero obviamente las fuerzas representadas en el Congreso no representan los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Entonces es un consenso en el que nosotros como ciudadanos estamos fuera. Estamos fuera. Entonces los intereses de la ciudadanía creo que no están bien representados en todo esto. Yo he venido insistiendo en el tema de las exoneraciones, en el tema del planteamiento del modelo económico que Honduras debe seguir adelante. No se puede seguir apostando a un modelo que fracasó, un modelo que genera inequidad social. Hemos tenido crecimiento económico en los últimos 10 años, pero también hemos tenido crecimiento de la pobreza. Entonces, lo que tenemos ahora es, bueno, lo dicen los medios de comunicación, en Honduras millonarios, millonarios de verdad. Sí. Es decir, y esos millones se generan en una relación no propia del capitalismo clásico, ¿verdad?, en el que hay libre competencia, en el que hay legalidad, sino que es un desarrollo de un empresariado que está como parasitario de los recursos que genera
un Estado cada vez más empobrecido. Sí, en Honduras pues vemos escándalos de funcionarios públicos, ministros que son quizá indirectamente, pero atrapados con 1.000.000 de lempiras en efectivo en una bolsa de basura y después no saben ni quién le mandó ese dinero y queda pues de manera impune. Y después el castigo, por ejemplo, para un ministro sale con un escándalo de corrupción y después es aplaudido al regresar al Congreso Nacional. Es decir, los ministros dicen, si fueron electos diputados, dicen, bueno, si me pasa algo, pues me regreso al Congreso, entonces tengo asegurado mi trabajo. Pero todo este ambiente de impunidad, pero en el caso del Congreso de Abogados se habla, por ejemplo, de un juicio político. El juicio político ya existía en Honduras y fue derogado justamente cuando el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, era presidente del Congreso. Yo me pregunto, ¿por qué discutir nuevas leyes de juicio político? Simple y sencillamente, pues se ponen otra vez en vigencia los artículos que fueron derogados del juicio político y tal para cual. El caso de las ciudades modelo, ¿por qué seguir con una ciudad modelo si ya fue inconstitucional? Y si están hablando de ahora de más o menos una mezcla de autonomía municipal con una zona libre, bueno, ya tenemos la ley de las municipalidades y tenemos la ley de las zonas libres. ¿Por qué no? Pues impulsar zonas de desarrollo a través de esas leyes que ya están vigentes, sino volver a envolver a la población en discusiones que no son necesarias. ¿Cómo valora este labor legislativo que se focaliza en estos temas prácticamente ahorita en enero? Mire, nosotros vivimos en la cultura de la ilegalidad. Aquí la ley únicamente es un requisito que debe tener un Estado, en el caso de Honduras, que está ahí en un librito que se llama Constitución, que hay otros libritos que se llama Código Penal, Procesal Penal, Código Civil, y ahí hay 6.000 leyes aprobadas, más de 6.000 leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Pero en Honduras hoy en día no está regida por el Estado de Derecho, está regida por la voluntad política de los que gobiernan, ¿verdad? Entonces, si a Porfirio Lobo Sosa se le antoja, por ejemplo, y a don Juan Orlando Hernández se le antoja que la sentencia de la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, no tiene ningún valor, sencillamente vuelven a presentar el proyecto, que si usted revisa el proyecto es casi lo mismo con otros conceptos, pero es lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, dividen al Poder Judicial, trastocan el Poder Judicial y le dicen, bueno, estos son los magistrados para el sector no privilegiado y estos son los magistrados para el sector privilegiado de ciudades modelo. Eso es totalmente violatorio a la Constitución porque se violenta la famosa división de poderes que viene de la Revolución Francesa. Es decir, abogado, que el mensaje del Ejecutivo se puede interpretar que pone como una prueba a la nueva sala constitucional. Les vamos a poner otra vez este proyecto. Si tienen la misma respuesta que los anteriores, ya saben qué es lo que les va a pasar. No, y ellos ya, como dijo Porfirio Lobo, eso ya está consensuado. Ahí no hay más vuelta de hoja. Ya está consensuado, los magistrados no van a hacer absolutamente nada, porque para eso están ahí, por eso se destituyeron aquellos 4 magistrados, ¿verdad? Que se habían atrevido, no sé por qué, pero se habían atrevido a enfrentar las decisiones del Congreso Nacional y del Ejecutivo. Entonces, en diciembre se deshicieron de ellos, así de simple. Y solo dejaron al abogado Oscar Chinchilla, que era el que siempre decía sí a todo lo que decía el Congreso. Quedamos entonces los ciudadanos indefensos en el sentido que ahora la ciudadanía no podemos decir esto es inconstitucional. Porque no. Todo lo que haga hoy el Congreso va a resolver todo lo que sea a favor del... Es que la Corte ya está controlada por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo. O sea, aquí lo que estamos viendo son signos evidentes de una dictadura y hay gente que no lo quiere entender así. Pero cuando hay acumulación de poder en una sola persona o en un grupo de personas, es claro que lo que viene es una dictadura. Y ahí estoy de acuerdo con el compañero José Martínez, que viene, no es que era un proceso de transición para pasar a algo mejor. Por ejemplo, a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para regresar al Estado de Derecho. No, es para involucionar para atrás, para la dictadura, ¿verdad? Donde un solo hombre tenía el poder de todo el Estado. Entonces, yo creo que a eso vamos, si no ponemos ojo a esto. Por ejemplo, Juan Orlando Hernández ahora se sienta ahí en el Congreso y dice, vamos a aprobar esto y aquellos señores... En una sola línea aprueban eso, tanto nacionalistas liberales de la UD, del PINO, la Democracia Cristiana, y hay alguno más que otro que se pone rebelde y que no lo apoya, pero de ahí casi todos los diputados del Congreso Nacional están dirigidos por Juan Orlando Hernández hoy en día. Entonces, por ejemplo, ciudades modelo, yo estoy totalmente
claro que la van a volver a aprobar. Y ahí va a estar el Partido Liberal, y ahí va a estar la UD, y ahí va a estar de repente hasta diputados que van por la reelección de Libre. Y uno no entiende y se queda preguntando ¿y por qué si estamos aquí prometiendo otras cosas? Y estamos prometiendo un cambio. Es mentira, entonces, decir que se han corregido las ilegalidades del proyecto anterior con el nuevo. No, se han maquillado. Como le digo, al Poder Judicial vienen, agarran una cegueta y lo parten en dos, ¿verdad? Esta es la Corte Suprema de Justicia para la clase B, como decía Porfirio Lobos al principio de las ciudades modelo, y para la clase A, que es la clase privilegiada, es esta otra Corte Suprema de Justicia, independiente. Y hay sospechas también de eliminar la sala de lo penal ahora. Que podrían haber más magistrados. Bueno, de acuerdo a cómo vaya el proceso, si ellos necesitan, si esas piezas no les sirven, entonces los van a sacar, es así de sencillo. Ah, no está funcionando, pues te vas, ¿verdad? Y como aquí yo creí que iba a haber mayor oposición a la destitución de los 4 magistrados, pero me parece que solo fue llamarada, como dicen, llamarada de tusa popularmente, no hubo mayor oposición. Entonces ellos tienen ahí amenazados a esos magistrados, como el fiscal general. El fiscal general ya le mandaron a su emisario, ya le dijeron que cuidadito decía algo, que mejor esperara el año que le falta para que termine, y ya estuvo, y el fiscal general se queda congelado y no va a hacer absolutamente nada. Ahora, el juicio político es otra cosa que en Honduras no va a funcionar. Bueno, va a funcionar para inestabilizar más el país. ¿Por qué? Porque el problema es que no tenemos autoridad moral para manejar este tipo de instrumentos. Ahora, a mí que me diga alguien quién de los poderes del Estado tiene la autoridad moral, con todo lo que han hecho, para destituir a otro poder del Estado. ¿Tendrá el Congreso Nacional la autoridad moral para destituir al Ejecutivo? Sí, para el caso, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, con la Corte se removió supuestamente por conductas administrativas, y bueno, y la administración del Congreso a junio ya se gastó todo el presupuesto, por ejemplo, del año. ¿Y quién va a destituir a los diputados? Nadie, ¿verdad? Entonces creo que era más factible, si hubieran querido hacer algo, el referéndum revocatorio, que le permitieran al pueblo, que es el que verdadero sufre las consecuencias de un gobierno corrupto, a que decidiera si se queda o se va. Pero es el pueblo que al final es el que recibe toda la descarga de un acto de corrupción. Pero 128 magistrados, diputados y diputadas, que en la mayoría cometen actos de corrupción, decidiendo sobre el futuro de otro poder del Estado. Bueno, y justamente esta doble moral que se ve en el Congreso, doble discurso del gobierno en general. Por ejemplo, se habla de una cuarta, de una quinta urna, y se habla de que las decisiones importantes para la nación van a ser consultadas, y eso pues toda la población lo recibe con buenos ojos. El tema de la ciudad modelo, siempre lo habíamos dicho, es una oportunidad. Bueno, consultémosle al pueblo si está de acuerdo con una ciudad modelo, pero esos temas que tienen algún interés o algún beneficio en algún sector, no, pues ni les pasa por la mente consultarlo, sino que eso se aprueba. El juicio político también podría ser una interesante consulta. ¿Cómo valora usted este tipo de planificaciones? ¿Estamos en un momento adecuado, el momento político, para hablar de juicios políticos y que sean para beneficio del país? ¿Y cómo también valora este tema de las ahora zonas económicas especiales? Bueno, uno no escoge los momentos. Yo insisto, es que tenemos una crisis y la crisis estalla por donde uno menos lo espera. Lamentablemente en esta crisis no hay un debate amplio. Los sectores que se oponen a muchas de estas medidas no han logrado articularse, no han logrado consensuar entre ellos mismos una propuesta alternativa. Yo honestamente, y lo he planteado siempre, el tema económico, Honduras necesita una propuesta económica. Por eso es un país que vive sumido en la pobreza, es un país que no está aprovechando racionalmente sus recursos naturales. Es un país que vive en la exclusión social y política, y yo recojo el tema de la ilegalidad. Es decir, y aquí hay un caso que es pequeño, pero quiero insistir, porque por ahí van los casos paradigmáticos. Es la sanción que impuso el Instituto de Prevención del Tabaquismo contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí usted ve, la universidad no cumple la ley, ¿verdad?, de regulación del consumo de tabaco. Viene un instituto y pone la multa. Y yo, una persona que aprecio mucho y que admiro, la rectora dice, y vamos a ver si nos perdonan la multa. Es decir, esa es parte de la cultura de nosotros, ¿verdad? Y escuché después al director del IALFA decir,
violaron la ley, tienen que asumir un castigo. Pero estos son casos excepcionales en el país. Lo que tenemos es magistrados del Tribunal Supremo Electoral que reconocen que los políticos violan la ley, pero que hay que perdonarlos, porque no se puede impedir. Y aquí yo coincido con eso. Creo que es importante respetar la libertad de expresión, es un derecho de nosotros, los ciudadanos, pero no hay duda de que hay medios de comunicación que abusan y que viven de los negocios con el gobierno y que se prestan a todas estas iniciativas. Entonces, está el tema de la ilegalidad, y en el tema de la ilegalidad nadie puede, todos tenemos techo de vidrio, ¿verdad? Y digo todos porque uno no se puede poner afuera de este proceso. Entonces, el país no puede seguir en este esquema, no puede seguir en este esquema. Lamentablemente los partidos políticos, que deberían ser uno de los principales mecanismos para plantear un modelo alternativo a esto, yo por ejemplo insisto, porque está el rumor de que no va a haber elecciones, estas cosas hacen daño y deberíamos apostar a que haya elecciones y que estas elecciones sean transparentes y deberíamos apostar a que los partidos presenten buena oferta electoral. Pero llama la atención, licenciado, que hay 9 partidos políticos y ni los 9, bueno, ni 8 hacen una oposición, o sea, se ve como un silencio que le da como el beneplácito. No, y de hecho hay una complicidad y uno se sorprende, yo creo que eso es lo que Harry quería decir, ¿verdad? Como partidos que surgieron como alternativas en la sociedad, ahora están plegados a una propuesta. Juan Orlando Hernández tiene el derecho de hacer todo este planteamiento, pero nosotros tenemos la obligación también de reclamar porque se respete esto que Harry está diciendo, el Estado de Derecho. Porque aquí se recurre a esos montón de libritos. Entonces a veces tenemos un pleito de abogados que es un conflicto que no tiene solución, porque los abogados en ese sentido se han prestado para violar las leyes del país. Entonces yo creo que es fundamental que se vaya constituyendo ya un movimiento ciudadano, una alternativa política a todo este planteamiento, pero tenemos que salir de la crisis. Sí. Bueno, interesante planteamiento. Vamos a ir a una pausa. Al volver leeré algunos mensajes que ya estoy recibiendo al 97 27 39 93. Ahí nos puedes dar tus consultas y también tu opinión si las leyes que aprueba el Congreso son para beneficio del pueblo o no. ¿Cuál será tu opinión? Vamos a la pausa y ya regresamos con Yari Dixon y José Martínez aquí en Primer Plano. El golpe de Estado es un gobierno que tiene que recuperar cierta estabilidad que nosotros habíamos logrado antes del golpe de Estado. Entonces, yo creí que en un principio el gobierno del presidente Lobo Sosa sería un gobierno de transición, y aquí hay una polémica, una transición hacia dónde, ¿verdad? Hacia una profundización de la democracia o una transición hacia atrás, hacia un esquema con el cual los hondureños no hemos estado contentos. Lamentablemente creo que este gobierno es una continuación, una continuidad de la crisis que estalla en junio de 2009. Dando prácticamente a la ligera en el Congreso Nacional, ya que ya la próxima semana la aprobarían ahorita y lo ratificarían la próxima semana en una nueva legislatura. Bueno, yo en principio agradezco la oportunidad de conversar aquí con mi buen amigo Harry Dixon. Yo pensaba que este era un gobierno de transición. No es poco un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un rompimiento de todo el orden constitucional, y obviamente el gobierno que sucede a ese golpe, por diversas razones, el presidente Lobo priorizó el reconocimiento internacional, pero no profundizó en las causas que dieron origen del golpe de Estado, y esas están ahí latentes, y yo creo que en el fondo de todo esto hay ahí un problema real en el país, y es que tenemos un modelo de gestión de la política que ya hizo crisis. El clientelismo político ya es insostenible desde el punto de vista financiero. También la sociedad hondureña es cada vez más intolerante con este esquema de privilegios, como decía Jari. Yo creo que yo lo veo de esta manera, es decir, la mayoría de los ciudadanos cuando vamos a una tienda a comprar desde combustible, pagamos impuestos y no hay ninguna exoneración. Entonces, ¿por qué tiene que haber privilegios para unos pocos? El caso, por ejemplo, las comidas rápidas tienen algunas exoneraciones fiscales, pero el precio que usted paga de la hamburguesa viene con impuestos. Sí,
que es caro, ¿verdad? Yo precisamente ayer estaba en Danlí y me comí un buen plato de comida increíblemente barato, ¿verdad? Porque uno ha perdido esa capacidad. Entonces, yo sí creo que un tema fundamental es que esta sociedad es una sociedad. Entonces quiero conocer ahí su opinión, nos manda el mensaje al 97 27 39 93. Licenciado, vivimos la cultura de la sospecha y estamos en un año muy trascendental por el tema electoral, pero para muchos todas estas leyes van orientadas a tratar de tener un control de las instituciones para fines de planes políticos, algunos hablan de constituyente o cambios a la reelección, ampliación del periodo presidencial, etcétera. Vivimos sospechando y especulando. Pero ¿cómo valora usted este inicio de año y con estas iniciativas que hay, como la Ciudad Modelo, el juicio político y todo esto que se está